Hola chicos, continuamos con el curso de química con el tema de números cuánticos. ¿Ya? Vamos con la parte de la teoría. Bien, primero empezamos con qué es una ecuación de onda. ¿Ya? Está desarrollada por Schrödinger. Explica el probable comportamiento del electrón. Es una probabilidad. Acá está la ecuación que se usa, es una ecuación diferencial. No tienes que aprendértela, tampoco tienes que resolverla. Solamente es para fines informativos. Cada solución de esta ecuación representa un estado particular. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas se va a definir aquí? Número cuántico principal, número cuántico secundario y número cuántico magnético. Entonces, donde te van a indicar las formas y orientaciones espaciales de los orbitales, vendrían a ser estos de aquí, NL. ¿Ya? Esta de acá, sobre todo la forma, ¿ya? Tamaño y forma. Paul Dirac establece el número cuántico spin, teniendo en cuenta la teoría de la relatividad de Albert Einstein. O sea, en esta ecuación no se toma en cuenta el número cuántico spin, pero es un aporte de Paul Dirac. El orbital se conoce como REMPE, o nube electrónica, o función de onda, tiene varios nombres. Según el principio de incertidumbre, no es posible determinar la trayectoria del electrón. ¿Ya? El principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, acá tenemos la definición de lo que es un REMPE, región espacial energética, donde habrá la mayor probabilidad, acá está la M, ¿no? M de mayor probabilidad, el otro, el P, de encontrar un electrón. ¿Ya? Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos una región donde está ahí la mayor densidad de puntos, es donde es más probable encontrar un electrón. Pero eso no quita que por esta zona haya un electrón. Claro que la probabilidad es casi nula, pero hay una probabilidad. Pero la mayor probabilidad existe solamente en estas regiones determinadas. Acá está, por ejemplo, el nivel, es un nivel 1S, el 2S, que son, te das cuenta que son esféricos, el 3S, ¿no es cierto? Mientras va aumentando es más grande. Su nivel P, una forma dilobular. ¿No? ¿Te das cuenta, no? Entonces, estos puntos solamente me indican una probabilidad. ¿Ya? Eso es un orbital. En cuanto a los números cuánticos, tenemos el número cuántico principal, ¿no? Este te va a indicar tamaño, ¿ya? Siempre preguntan eso. ¿Qué cosa indica cada número cuántico principal? En este caso, el tamaño. Describe el nivel de energía principal que el electrón ocupa. ¿Ya? Si es primer nivel, segundo nivel, ¿no? La capacidad electrónica de un determinado nivel n se halla con la regla de Rydberg. O sea, en otras palabras, la máxima cantidad de electrones que puede haber en un nivel se obtiene con esta fórmula, 2n cuadrado. ¿Ya? Esto es para nivel. Más adelante veremos para subnivel. Y tenemos acá un cuadro. Nivel K, L, M, N, O, P, Q. En teoría hay infinitos niveles, pero en la tabla periódica solamente tenemos 7. Por ejemplo, si quisiéramos hallar cuántos electrones como máximo hay en el primer nivel, entonces en el primer nivel n vale 1. Reemplazarías, ¿no? 1 al cuadrado, 1 por 2, 2. Significa que en el primer nivel la máxima cantidad de electrones que puede haber son 2. Si fuese del tercer nivel, reemplazas 3 al cuadrado, son 9, por 2, 18. En el tercer nivel hay 18 electrones como máximo. Si acá usamos el 5, 5 al cuadrado, 25 por 2 son 50. En el quinto nivel, en teoría, hay 50 electrones. En teoría. Ya no, en realidad hay menos. Eso es en la tabla periódica. El número cuántico secundario lo que te va a indicar es la forma geométrica. También se conoce como número cuántico azimutal o momento angular. ¿Ya? Más se conoce como azimutal o secundario. Entonces esto para el electrón determina su nivel de energía donde debe encontrarse en un determinado nivel. En otras palabras, solamente te indica una forma dentro de un nivel de energía. Y la máxima cantidad de electrones que puede haber en un subnivel está determinada por esta fórmula, donde L te indica qué subnivel es el valor numérico. Y siempre se cumple que el número cuántico principal siempre es mayor que el número cuántico secundario, numéricamente hablando. Y tenemos este cuadro donde tenemos los subniveles S, P, D y F,
Denominación espectroscópica, el S, sharp, por eso la primera letra es el S, el principal. Hay que tener cuidado con esto. Una cosa es que te diga nivel principal y otra cosa es subnivel principal. El número cuántico principal es una cosa y el número cuántico, subnivel principal es otra cosa. Ya no vas a confundir. ¿Ya? En estos casos tienes que tener cuidado. Porque te podrían preguntar, ¿cuántos niveles principales tiene un determinado átomo, no? O te pueden preguntar cuántos subniveles principales. Entonces son dos cosas muy distintas. Tienes que estar atento cuando venga una pregunta así. Los valores que van a tener dependen, ¿no? S0, P1, D2. Acá te puedes relacionar, ¿no? La palabrita dedos, ¿no? Dedos. D2. Y ahí te aprendes esa nada más. Y ya sabes que la siguiente será 3, la anterior será 1 y 0. Bueno, suficiente que te aprendas esta. La forma que van a presentar en el subnivel S, cuando L vale 0, es esférica. Es como un globo. Es un globo, ¿ya? En el P, dilobular. Como es que tuvieras dos globos amarrados. En el este sería en el D, tetralobular. 4 globos amarrados. Y el F, octalobular, ¿no? 8 globos amarrados. Bueno, octalobular, bueno, en algunos libros te dicen una forma compleja. ¿Ya? Por ejemplo, acá. Este es el subnivel S. Esférico. Si fuese el 1S, tiene un tamaño 2S, más grandecito, ¿no? 3S, mucho más grande. En su nivel P, cuando vale menos 1, cuando vale 0, cuando vale 1. Y eso, ahí te lo vamos a ver. La forma es dilobular, ¿te das cuenta, no? Dos globos amarrados, ¿no? Tiene esa forma. Acá en el subnivel D, tetralobular, ¿te das cuenta, no? 4 globos, todos son 4, excepto este de aquí. Si te preguntan, en el subnivel D, todos los orbitales tienen una forma tetralobular, falso. Hay uno que no es tetralobular. Es un dilobular y con un anillo que lo recorre en el medio. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con esa pregunta. Otra vez, si te preguntan, en el subnivel D, todos los orbitales son tetralobulares, falso. Este no es. Y tenemos acá la forma compleja para el subnivel F. ¿Te das cuenta? Acá sí es octalobular. Bueno, aquí también, ¿no? Pero te das cuenta que acá ya va cambiando. Acá tiene 6 lóbulos, acá también son 6. 6 y 6 acá. Bilobular y son dos anillos que lo recorren. Bueno, por eso algunos libros le dicen forma compleja, ¿no? Para resumir todo esto. El número cuántico magnético te indica dónde se encuentra el electrón en un determinado subnivel de energía, ¿no? ¿Qué te indica? Bueno, la orientación, palabra clave, orientación espacial. ¿Y cuántos orbitales habrá? Bueno, acá está la cantidad de orbitales, 2L más 1. Por ejemplo, si hablamos del subnivel S, cuyo valor es 0, el valor del magnético es 0. Si acá es 0, acá también es 0. Si esto es P, cuyo valor es 1, de menos 1 a más 1, puros enteros. ¿Ya? Si es D, como es 2, de menos 2 hasta más 2, ¿ya? Toditos. Si es F, de menos 3 a más 3. ¿Te das cuenta, no? Entonces, ¿cuántos valores tiene acá el subnivel D? Tiene 5 valores. Por eso acá, si tú reemplazas para D igual a 2, 2 por 2 son 4 y 1 son 5. Ahí están los 5 valores. Y siempre acuérdate de eso. Si te pregunto, a ver, ¿cuántos electrones? Hay una pregunta clásica que viene en el examen. ¿Cuántos electrones hay en un subnivel tipo D? En un subnivel D habrán 10 electrones. ¿Por qué? Porque cada una de estas ubicaciones a lo máximo puede alojar 2 electrones. Ya, acá hay 2 electrones, 2, 2, 2 y 2. ¿Ya? Esto de acá me indica solamente una orientación. Ya no vas a confundir que acá hay menos 2, no. Menos 2 es una orientación, como una representación. Es el nombre del orbital en otras palabras, ¿ya? Una cosa es que te pregunta, ¿cuántos electrones tiene un subnivel? Subnivel, 10. ¿Cuántos electrones tiene un orbital tipo D? Un orbital, 2. O de repente, 2 nada más. ¿Ya? Un orbital
A lo mucho tiene 2 electrones. Un subnivel depende de qué subnivel estemos hablando. En pocas palabras, un subnivel, bueno, el conjunto de orbitales es un subnivel. Y el número cuántico es spin, rotación, la palabra clave. Bueno, es un aporte de Paul Dirac, ya que depende, bueno, más un medio si es que es antihorario, menos un medio si es que es horario, ¿no? Ya, viene a ser, esos son los giros que va a tener. A ver, ¿cómo aprenderte cuál es antihorario y cuál es horario? Acá hay un negativo, ¿no? Y acá hay un positivo. Entre las palabras antihorario y horario, ¿cuál tiene más letras? Ah, tú miras, profe, antihorario tiene más letras. Ah, entonces positivo. Positivo un medio. Y horario, la palabra horario tiene menos letras. Un medio negativo. Ya, eso es para recordar nomás. Esta parte sí nos interesa bastante. Distribución electrónica. ¿Qué cosa es eso? Ordenamiento de electrones nada más, ¿no? ¿Qué parámetros se usan? Bueno, estos de acá, ¿no? El principio de Aufbau, que es la distribución por subniveles, la regla de Sarrus, el principio de Kuhn, la distribución por orbitales, el principio de exclusión de Pauli y la distribución de electrónica de átomos ionizados, que eso son casos especiales. Empezamos por este principio de Aufbau. Es un término alemán que significa construir. Los electrones se distribuyen en orden creciente de la energía relativa. ¿Cómo se calcula esa energía relativa? Bueno, va a depender, ¿no? De N y L. N más L. ¿Ya? Por ejemplo, si te hablo del subnivel, el 2P. El 2 va acá. Y el P vale 1. Aquí. 2 más 1, 3, ¿no? Así se halla. Si los subniveles u orbitales poseen la misma energía relativa, se denominan degenerados. En este caso, la distribución es en orden creciente de sus subniveles energéticos. Y pues la energía y la estabilidad guardan relación inversa. En otras palabras, si hay un elemento que tiene un átomo que tiene bastante energía, eso significa que no es estable. Por ejemplo, ¿como cuáles? A ver, el uranio, número atómico 92, es radiactivo, tiene mucha energía. Eso lo hace inestable. Si ponemos el carbono, tiene poca energía, es estable. Por eso dicen una relación inversa. Y lo más importante de la distribución electrónica es que te aprendas este cuadro, ¿no? Si te das cuenta, mira, los niveles del 1 al 7, los subniveles, la capacidad real, ¿no? que tiene y la capacidad teórica. Lo que vimos en la fórmula 2n cuadrado es con esta fórmula, ¿no? Esta es la capacidad real. Lo que te han puesto en el colegio, te dan reglas para hacer la distribución electrónica por niveles, te dicen lo siguiente, ¿no? El primer nivel son 8, el primer nivel son 12, el segundo son 8, el siguiente 18. El último nivel no puede tener más de 8, el penúltimo no más de 18, ¿no? Bueno, te traigo buenas noticias, no es necesario que te aprendas eso, apréndete esto de acá. El orden de las flechas te va a indicar cómo debes tomar la distribución electrónica. Solamente apréndete esta regla nada más, ¿ya? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S. O sea, apréndete esta regla. Ahora, si no te la aprendes, la puedes escribir, bueno, 1S, 2S, 3S y luego vas dibujando las diagonales. ¿Ya? Pero es necesario que te aprendas esto. El kernel. Bueno, eso hace uso de la configuración de un gas noble. Por ejemplo, los gases nobles son elementos que presentan sus distribuciones electrónicas completas. Esto los hace estables. ¿Ya? Todos sus orbitales están apareados porque son químicamente estables. Bueno, por ejemplo, acá. Hasta el 1s, helio. Hasta el 2p6, neón. 3p6, argón. 4p6, kriptón. Y así sucesivamente te vas aprendiendo todos los gases nobles. Helio, neón, argón, kriptón, xenón, radón. Si puedes, de preferencia, apréndete estos números atómicos. ¿Ya? 2, 10, 18 y los demás, bueno. Aunque yo creo que hasta acá está bien, que los numeritos, pero sí tienes que aprenderte el orden correcto de los gases nobles. Eso te va a servir después cuando lleguemos al tema de tabla periódica. Vamos a volver a ver esto otra vez.
El principio de Hund, eso sí nos sirve. Conocido también como principio de máxima multiplicidad. Ya, este es un nombre importante. Apréndetelo de memoria. Los orbitales de un mismo subnivel deben tener por lo menos un electrón. Entonces se aparean los electrones con su espín opuesto cuando ya todos los orbitales tienen un electrón. En otras palabras, si tenemos un subnivel D, ya tú sabes que los orbitales son menos 2, menos 1, 0 y más 1, y más 2. ¿Cómo se llenan? Un electrón primero, bueno, luego aquí, ¿no? 2 electrones, 3, 4, 5. Una vez que todos tienen un electrón, recién comienzas a aparearlos, pero con un spin contrario, o sea, hacia abajo. ¿Te das cuenta, no? Hacia abajo, ¿no? Aquí también, aquí y aquí. Así se va a llenar. ¿Ya? Esa es la manera correcta. Bien, el principio de exclusión de Pauling nos dice, en un átomo, ojo, dentro de un mismo átomo, no puede haber dos electrones con los mismos números cuánticos. Por lo menos uno debe ser diferente. Ese es muy importante. ¿Ya? Por ejemplo, pueden tener el mismo nivel, mismo subnivel, mismo orbital, pero los espines son diferentes. Vamos a ver la distribución electrónica para un átomo neutro, ya entrando un poco a la práctica. El magnesio, por ejemplo, acá hay 12, ¿no es cierto? 12 electrones. Esta es la distribución, según la regla de Sarrus o también como le dicen, la regla de Serrucho. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. La suma de estos numeritos que parecerían exponentes deben sumar 12. Esta es su distribución. Entonces, todo hasta aquí es neón, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Y eso sería, en lugar de escribir todo esto, pues simplemente colocas 10 neón y el 3s2. ¿No? Es lo mismo. Si es el bromo, su distribución electrónica. Mira, los numeritos ya sabes, ¿no? Todos estos que serían como exponentes representan electrones y esos son 35. Hasta el 1310 tenemos 30. ¿Cómo acordarte? 3 por 10 son 30 y 5 más son los 35. Entonces, argón será hasta el 3p6. Y la otra manera de escribirlo sería, copias todo esto de acá que representa el argón y copias lo que falta, bueno, ya lo tienes. Para el osmio, que es 76, todito esto, ¿no? Y el xenón es hasta el 5p6. Entonces simplemente sería copiar esta pequeña partecita. Y ya está. Entonces para eso es importante que te aprendas el orden de los gases nobles. Hasta aquí sería helio. Hasta 2p6 neón. 3p6 argón. 4p6 criptón. 5p6 xenón. Hasta ahí nomás. Ya, te das cuenta, ¿no? Para el neutro es fácil, solamente te vas a guiar del número atómico. Estos son los gases nobles. Otra vez, ¿no? Para que te lo aprendas, ¿ya? Para el anión, ¿cómo se hace la distribución electrónica? Primero hay que determinar la cantidad total de electrones y luego aplicar la regla de Sarrus. Por ejemplo, acá hay un anión cuya carga es 1 negativo. Entonces esto tiene 18 electrones. Lo que vas a distribuir no es el 17, sino el 18. Al distribuir los 18 vas a tener todo esto. Esta es la distribución electrónica para el anión. Si fuese el arsénico que tiene 33, número atómico, y carga negativo 3, ¿cuántos electrones habrá? ¿Te acuerdas, no? 33, y acá le cambias de signo. 33 más 3, 36. Estos 36 son los que se distribuyen. Aquí están, hasta acá era 30, ¿no es cierto? 3 por 10, 30. Y estos 6 más son 36. Para el catión, ¿cómo se hace? Primero, aplicar la regla de Serrus para el respectivo átomo neutro. Primero eso. Los electrones que se pierden son del último nivel, luego del penúltimo y así sucesivamente. Por ejemplo, acá tengo el calcio, ¿no? Primero como neutro. Ahí está como neutro, ¿no? ¿Te das cuenta, no? 2 más 2 más 6 van 10. 2 más 6 más 2, otros 10. 10 más 10 son 20. Está como neutro. Ahora, la carga positiva significa que ha perdido electrones y va a perder del último nivel. Primer nivel, segundo nivel, tercer nivel y el cuarto. Desde aquí va a perder 2 electrones y te va a quedar de esta manera. Te das cuenta que cuando se carga positivamente pierde 2 electrones. Para el níquel,
28, ¿no? Entonces primero como neutro, ¿ya? Ahí están. Ya, va a perder dos electrones. ¿De dónde pierde esos dos? Último nivel. No vas a decirme que es este. Este está en el tercer nivel, este está en el cuarto nivel. Este es el último nivel. ¿Ya? Una cosa es este último electrón distribuido, que vendría a ser estos, y otra cosa es último nivel, que sería el cuarto nivel. Entonces de aquí pierde dos electrones, ¿no? Cuando se carga positivamente, entonces todo está igual, excepto acá. 2 y acá 0, ¿no? Ha perdido electrones, pues por eso se carga positivamente. Y el cobalto cuando es 27, con carga más 3, primero como neutro, ahí están los 27. Va a perder 3 electrones, pero el último nivel solamente tiene 2. Ya, bien, pierde estos dos de aquí y pierde uno de acá. Ya. En ese orden, primero pierde acá, luego pierde acá. Y te quedará con 0 y acá un electrón menos, ¿no? Y por eso se cargó positivamente. Hay anomalías en la distribución electrónica, por ejemplo, para el grupo 6 y para el grupo 1b, ¿no? Para el grupo 6, mira, ns2, n-1, d4. ¿Ya? Entonces, normalmente los subniveles son estables cuando están vacíos, cuando están completamente llenos o cuando tienen la mitad, o cuando están semi-llenos. El subnivel S, por ejemplo, es estable cuando está completamente lleno, o sea, cuando tiene 2, o cuando tiene la mitad, que sería 1, o cuando está vacío. Lo mismo ocurre en el subnivel D. Es estable cuando está lleno, o sea, cuando tiene 10 electrones, acá hay 4 nomás. Es estable cuando tiene la mitad, o sea, 5. Acá tiene 4, ¿no? Es estable cuando está vacío. En este caso, tiene 4, casi para llegar a ser 5. Lo que ocurre es un electrón del S se moviliza hacia el subnivel D. Y te va a quedar de esta manera, estable. ¿Ya? Esto es inestable y esto es estable. Entonces tú tienes que usar esta manera. Si ves que termina en 4, le cambias así, para que termine en 5. Y acá será un 1. ¿Ya? Si lo trabajas así, está mal. Tienes que hacerlo así. Pero el grupo 1b, muy parecido. Es inestable cuando terminen de 9. Entonces salta un electrón y ahora será 1, 10. Ahora es estable. Entonces, ¿en qué casos hacemos eso? Cuando terminen de 4 y en de 9. En esos casos, ¿ya? Paramagnetismo y diamagnetismo. ¿Qué cosas son sustancias paramagnéticas? Son aquellas que son atraídas por un campo magnético generado por un imán o electroimán. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Orbitales desapareados. Y las diamagnéticas, acuérdate que el di significa par, ¿no es cierto? Son pares. Débilmente atraídas o repelidas por un campo magnético, todos los orbitales están apareados. Entonces, si todos los orbitales todos los orbitales están apareados, significa que es diamagnético. Y si no es así, será paramagnético. Y la última parte, que es el momento magnético, es la medida de la fuerza relativa con la que es atraída una sustancia paramagnética por un campo magnético externo. En otras palabras, el momento magnético está definido por esta fórmula, donde K es el número de orbitales desapareados. Ya, eso lo vamos a ver en los ejercicios. Acá tienes K y K más 2, ¿no es cierto? Entonces, algunos elementos ferromagnéticos, al ser sometidos a la acción de un campo magnético externo, se imantan. ¿Como cuáles? El hierro, el cobalto, el níquel, ¿no? Hay más elementos. Bueno, chicos, entonces eso sería la teoría, lo que corresponde a números cuánticos. Entonces nos vemos pronto. Hasta luego, chao.